Hola, hola, amigos, seguidores, pacientes, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, desde Madrid, España. Muy buenas tardes a este encuentro con el psicoanálisis y la salud mental. El tema de hoy que vamos a tratar, sugerido, propuesto, solicitado por uno de nuestros seguidores, es la constitución psíquica según Lacan. O sea que hoy vamos a hacer una aproximación lacaniana al psicoanálisis. Vamos a ver, pues Jacques Lacan, cómo se acerca a la ciencia del psicoanálisis y qué representa Lacan para el psicoanálisis. Entonces, es un tema bastante teórico, en el sentido de que nos vamos a plantar en la teoría psicoanalítica, en la teoría del inconsciente, en la ciencia del inconsciente. Vamos a hacer esa aproximación científica, pero siempre dando esas pinceladas para que ustedes lo puedan utilizar para su vida cotidiana, para el cuidado de su salud mental y, por supuesto, para aquellos que estén interesados en estudiar psicoanálisis o formarse como psicoanalistas, o también, claro está, comenzar un psicoanálisis, que puedan, extraer de este encuentro aquellas cosas que les resulten interesantes. Muy buenas tardes. Entonces vamos a hablar de la constitución psíquica según Lacan. Decir Lacan en psicoanálisis es decir Freud. Esto quizá le resulte llamativo porque, hay diferentes aproximaciones a Lacan, que en realidad se hace tan complejo Lacan, se hace tan difícil de entender porque no están teniendo en cuenta Freud, porque no están partiendo de Freud. Nosotros en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis, Grupo Cero, de la que tengo el honor de formar parte, a la que tengo el honor de pertenecer como estudiante y también como profesora, como docente en la escuela, obviamente nosotros siempre recomendamos, antes de empezar a estudiar a Lacan, es estudiar a Freud. Por lo menos antes o en paralelo o a la vez. Tenemos abiertos los seminarios de Sigmund Freud desde hace más de 40 años, el seminario Jacques Lacan, seminario de medicina psicosomática. Entonces es una formación completa, una formación compleja, completa en el sentido de que es para toda la vida. Toda la vida del psicoanalista tiene que estar en formación, porque es una cosa muy compleja de la que estamos hablando. El psiquismo, la psique, la mente, es una complejidad muy alta, ¿no? De hecho, no sé si hay algo más complejo que un ser humano, ¿no? Que una mente humana. Por lo tanto, la formación psicoanalítica es una de las formaciones más difíciles y más complejas. No tanto dificultad como dificultad teórica, como dificultad científica, sino dificultad porque el psicoanalista es el primero que se tiene que transformar con el estudio y con el psicoanálisis personal. Es decir, para ser psicoanalista, el primero que se tiene que psicoanalizar y transformar su manera de pensar y su mente y producir su propio deseo es el psicoanalista. Esto es algo que Lacan va a recuperar y a rescatar de Freud, porque Lacan aparece en escena en un momento donde el psicoanálisis, que por supuesto nace, y eso ya ustedes lo saben, lo hemos dicho muchas veces, con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, nace en el año 1900, cuando por primera vez se describe el concepto de inconsciente, el método de interpretación-construcción y la técnica psicoanalítica, asociación libre en transferencia, cuando Freud escribe y publica la interpretación de los sueños. Desde ese momento Freud va a ir construyendo, produciendo, estudiando, escribiendo, trabajando la teoría del inconsciente, la teoría del psicoanálisis, que supuso una irrupción en el mundo de las ciencias totalmente subversiva, que produjo una nueva ciencia que no existía hasta ese momento, una ciencia que lo va a transformar todo desde su aparición, desde el arte a las otras ciencias, hace relativas a las otras ciencias, la educación, la medicina, todo lo que toca el psicoanálisis lo transforma. Bien,
Pues entonces Lacan aparece en un momento. Lacan nunca no fue discípulo directo de Freud, no lo conoció personalmente. Lacan va a conocer los textos de Freud, Lacan va a estudiar a Freud, ¿no? Y entonces en el momento en que Lacan se presenta en el panorama científico, en el panorama psicoanalítico, Lacan era un médico también, como lo era Sigmund Freud, va a venir a decir, en un momento donde los psicoanalistas se habían desviado, que hay que decir que hoy en día hay una gran cantidad de desvíos con respecto al psicoanálisis, por eso bueno, ustedes tienen que poder discriminar y diferenciar lo que es psicoanálisis de lo que no es psicoanálisis. Ustedes tienen que saber que los psicoanalistas del grupo cero, que la escuela de psicoanálisis grupo cero es un requisito, que los psicoanalistas se psicoanalicen, que los psicoanalistas estén en formación toda su vida y en psicoanálisis toda su vida, que realicen otras, que escriban poesía, que publiquen libros, que realicen otras actividades artísticas, que digamos, es una formación integral, una formación de transformación, ¿no? Del propio psicoanalista. Bueno, eso es una complejidad, porque decimos que es el propio sujeto el que se tiene que poner bajo el microscopio del psicoanálisis, es el primero, ¿no? Igual que el paciente cuando llega a la consulta se pone el microscopio contra sí mismo, empieza a analizarse en vez de quejarse siempre del exterior o echar las culpas a los otros, empieza a psicoanalizarse, empieza a ponerse en el centro de la cuestión, empieza a poner en el centro de la cuestión su propio deseo, empieza a construir su propio deseo en realidad. Bueno, pues Lacan aparece en un momento donde se había desviado todo esto, ¿no? El psicoanálisis estaba estudiando a Melanie Klein, a la escuela inglesa de psicoanálisis, que Melanie Klein, como dijo Pichon Rivière en una ocasión, ¿no? Es una chica muy inteligente pero muy fantasiosa, ¿no? Dijo, ¿no? Pues porque había un desvío total de Freud, un desvío total de la teoría psicoanalítica. Hay cuestiones de la teoría psicoanalítica que jamás se van a poner de moda porque son cuestiones que nos tocan a todos y que no nos gustan, que nos hablen de la pulsión de muerte, que hay en nosotros una tendencia a volver a lo inorgánico, ¿no? Pero es que es así, somos mortales. También en nosotros hay una pulsión, una fuerza que nos lleva hacia la muerte de nuevo. Está la pulsión de vida, pero también está la pulsión de muerte y es necesaria para la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que menos nos gusta y que por tanto más desvíos, frente a esa cuestión, más desvíos se produjeron, a no entender la pulsión de muerte, ¿no? Así como pues, el tema de la sexualidad o todas aquellas cosas que en realidad nos comprometen y que nos dicen, mírate tú, que eso es una cuestión que te pasa a ti, ¿no? O que nos pasa a todos, pero es como cada uno se posiciona frente a esas complejidades de nuestra vida, que somos animales, pero que somos animales que hablan y entonces sabemos de nuestra propia mortalidad y de muchas cosas más, ¿no? Que nos trae el lenguaje, que nacemos al lenguaje, que nacemos a un mundo ya construido y que por tanto es un mundo hecho de palabras y que uno tiene que conquistar el lenguaje. Entonces aquí viene Lacan a decir, miren, la teoría psicoanalítica ya está, ustedes están desviados, hay que volver a Freud, ¿no? Y hay que volver a Freud significa una lectura de Freud, hay que leer a Freud, y es lo que vino a hacer Lacan. Toda la obra lacaniana va a ser un trabajo sobre la obra freudiana. Es una lectura que Lacan hace sobre la obra de Sigmund Freud, utilizando herramientas provenientes también de otras ciencias, de la topología, de las matemáticas, del construccionismo, ¿no? Va a tomar esas herramientas y va a leer a Freud y va digamos, a traducir a Freud, como si Freud fuera complejo, que Freud es muy sencillo en su escritura, muy, muy claro, escribe de una manera sublime que todo el mundo puede entender, pero hay que leerlo grupalmente. Hola maestro, buenas tardes, Manuel Valencia.
Bueno, entonces Lacan va a utilizar esas herramientas para leer a Freud. Y en cuanto a la constitución del aparato psíquico, va a utilizar la topología especialmente para mostrar al público de su época, que eran fundamentalmente filósofos, y los filósofos sabemos que tienen una gran limitación, y es que pues no contemplan la existencia del inconsciente. Entonces, claro, eso les limita muchísimo para entender nada. Bueno, entonces Lacan va a utilizar la matemática, la topología, para mostrarles qué es eso de la constitución del aparato psíquico. Va a utilizar el grafo del deseo para mostrarles cómo es la cuestión de la pulsión, cómo es la cuestión de la constitución del sujeto psíquico, desde ese sujeto que es un animalito, que cuando nace es como un monito y encima enfermo, porque el monito es capaz de más cosas que el niño cuando nace, y va a ir explicando cómo, atravesando esas fases de constitución del aparato psíquico, va a llegar a construir su propio deseo, ¿no? Va a poder construirse, mejor dicho, como un sujeto deseante, como un sujeto que desea. Y para eso va a ir pasando por una serie de fases que no es más que un desglose del complejo de Edipo que hace Freud. Va a ir explicando gráficamente, ¿no?, a través de la topología, esa adquisición del lenguaje y cómo las frases que decimos en realidad son las que nos definen, ¿no? Es como sujeto psíquico, cómo el lenguaje nos anticipa. Todo esto ya lo había dicho Freud. O sea, Lacan no inventa nada. Lacan, ya digo, usa esas herramientas para traer de nuevo, pues para hacer más accesible a los filósofos franceses del momento, que eran muy franceses, pues toda la teoría freudiana. Lo que pasa es que la topología también tiene sus limitaciones. Porque el aparato psíquico es muy difícil de representar topológicamente. Después vendrá Menasa, vendrá a decir, ¿no?, que es muy difícil explicar el psiquismo mediante el gráfico topológico, que es la poesía, la que nos va a permitir de una mejor manera, ¿no?, acercarnos a ese funcionamiento de la mente, a la naturaleza de la mente humana, ¿no? La mente, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, no que sea el lenguaje, sino como un lenguaje está estructurado el inconsciente. Menasa va a decir el inconsciente está estructurado como poesía. En cualquier caso, son los mismos mecanismos del lenguaje, la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, la puesta en escena, van a ser los mecanismos de la mente, ¿no?, que están desde el inconsciente trabajando, operando para deformar el deseo y producir los efectos del deseo en la conciencia, producir la propia conciencia, que no deja de ser un producto del inconsciente también, la conciencia, ¿no?, un síntoma también. Bien, entonces Lacan nos va a hablar, por ejemplo, de la fase del espejo. La fase del espejo, que es como ese monito enfermo, que es el niño cuando nace, que nace a un mundo de hecho de palabras, pero que tiene que conquistar ese mundo de hecho de palabras. De hecho, nace a su propio nombre, ya nace con un nombre, pero ese nombre ni siquiera es significante para él. Ese nombre lo va a tener que hacer significante, lo va a tener que conquistar, ¿no? Todo en el sujeto tiene que ser conquistado. Por eso es importante el psicoanálisis, por eso es importante el proceso psicoanalítico, porque uno puede pensar que ya por el hecho de nacer en un mundo ya es humano, en un mundo humano ya es humano, pero no, se tiene que humanizar, se tiene que construir, se tiene que hacer sujeto del lenguaje y sujeto deseante, que son dos tareas y dos trabajos diferentes, ¿no? Y para eso, bueno, pues ese niño que va a pasar por una serie de fases que ya nos explicó Sigmund Freud cuáles son, fases de constitución psíquica o psicosexual, ¿no?, de evolución de la libido, evolución libidinal. Bueno, pues Lacan va a explicarnos muy bien lo que es la fase del espejo, el estadio del espejo, donde ese niño
que no puede nada, ese niño que ha hecho una atribución a su madre como totipotente, como una madre que lo puede todo, como una madre fálica, que le ha dado todo, le ha dado, sin la cual no hubiera podido sobrevivir, ¿no? Le ha dado de comer, le ha dado cariño, le ha dado el calor, le ha mecido porque no podía respirar, etc. Bueno, pues cuando el niño se mira en el espejo, que al principio es su madre en la que se mira, ¿no? Ve a ese ser completo, ve su propia imagen en el espejo, ¿no? El otro le hace de espejo, ya sea un espejo real o ya sea su madre la que le hace de espejo, ve un ser completo. Mientras que cuando él se mira, bueno, a ustedes también les pasa, cuando me ven a mí, que yo vengo y les cuento todas estas cuestiones psicoanalíticas, ustedes me ven y dicen, ¡guau! Es completa, ¿cuánto sabe? Mírala, está toda completa. Y ustedes se miran y dicen, ¿y yo qué poco sé? Yo estoy fragmentado, estoy hecho pedazos, ¿no? Pero eso pasa cada vez que nos iniciamos en una nueva disciplina. A mí me pasa con la música, ahora que está aquí el maestro Manuel Valencia, ¿no? Pero en cualquier disciplina que nos iniciemos, uno se va a ver fragmentado, ¿no? Y ve al otro como completo, y entonces dice, yo quiero ser, dice el niño, yo quiero ser como ese niño entero, como ese niño completo. Pero claro, a la vez ahí en ese mirarse en el otro nace la agresividad hacia el otro, ¿no? Que la agresividad va a venir siempre muy arraigada en el humano, muy primitiva en el humano. Es en el momento de esa fase de mirarnos en el otro donde nace la agresividad. Agresividad que solamente va a poder ser, sublimada con el complejo de Edipo y con el cierre del complejo de Edipo. Podemos considerar que la fase del estadio del espejo es un comienzo o va a ser una apertura de algo que se va a cerrar después con el complejo de castración y con el complejo de Edipo. Es decir, cuando aparece en escena el tercero, cuando aparece en escena el padre, y el niño tiene que pasar al universo simbólico, a la adquisición del lenguaje. En ese momento cae, se construye los tres, se produce esa diferenciación, esa partición del sujeto, pero también nace lo real, imaginario, simbólico. Aparece el padre, también aparece a nivel imaginario como padre muerto, ¿no? Y a nivel simbólico aparece el nombre del padre. Es decir, cuando el niño ve que esa madre totipotente, todopoderosa, mira a otro, tiene otros deseos, hay un tercero, aparece el padre, ahí el niño tiene que de alguna manera renunciar a esa atribución que le había hecho la madre, es decir, castrar, la castración de la madre, ¿no? Pero es por interdicción del incesto, es por aparición del padre, por el complejo de castración, ¿no? Cuando nace el nombre del padre, nace el universo simbólico. Esto Lacan nos lo va a explicar con los grafos topológicamente, y después el grafo de deseo es mucho más complejo todavía, porque nos va a hablar del yo, del moi, del ideal del yo ideal, todo cosas que ya había explicado Freud. Insisto, que no es que Lacan invente nada, que Lacan va a los textos freudianos, va a psicología de las masas y análisis del yo, va al yo y el ello, va más allá del principio del placer, por supuesto la interpretación de los sueños, para explicar que el sujeto es un sujeto carente, que la falta es constitutiva del aparato psíquico, que la falta es positiva, que la carencia es positiva en el sentido de que tiene que estar presente para que el aparato psíquico funcione que funcione correctamente. Para que el sujeto sea un sujeto deseante tiene que haber carencia, ¿no? Porque el niño que piensa que la madre es fálica ahí no puede desear, ahí se enferma. Es cuando castra a la madre, es decir, cuando la madre es humana, cuando la madre desea a otros que no son él, cuando desea algo más que no es él, es cuando aparece la posibilidad del deseo para el niño, aparece el universo simbólico, aparece la entrada en el lenguaje, aparece la humanización, ¿no? Es decir,
ese animalito enfermo que es el niño comienza a hablar y esto le permite hacerse un sujeto social, relacionarse con otros humanos. Porque si no va a ser siempre una extensión de la madre, va a ser el falo de la madre, ¿no? Llega a identificarse con el falo de la madre, cuando realmente el falo de la madre tiene que caer y pasa a ser el objeto A, ¿no? O el objeto que va a regular las relaciones entre hombres y mujeres y que nadie tiene, ¿no? Es el equivalente al valor en la teoría marxista, en la teoría del valor. El falo va a regular las relaciones en la teoría del inconsciente y no lo tiene nadie. No lo tiene ni él, ni ella, ni el niño, ni la madre, ni el padre, aunque lo porte el padre para el niño, ¿no? En realidad no lo tiene nadie el falo. Por eso la castración, el complejo de castración, es tan importante. Será en el proceso psicoanalítico, esto que sería, digamos, el hacerse un sujeto del lenguaje, que es lo que le pasa al niño, pero después es en el proceso psicoanalítico donde nos vamos a hacer sujetos deseantes, donde nos vamos a construir como sujeto del deseo. Y otra cosa muy importante que va a destacar Lacan, porque digamos que toda su obra, en realidad la obra lacaniana, está dirigida a la transmisión del psicoanálisis, está dirigida a los psicoanalistas, ¿no? Porque lo que va a mostrar en su obra fundamentalmente es que el psicoanalista se tiene que hacer un sujeto del psicoanálisis, un sujeto de la ciencia, que no es que hay que pasar de un sujeto de supuesto saber, ¿no? Donde se le atribuye un saber que es el sujeto de las ciencias racionalistas, positivistas, a otro tipo de sujeto de la ciencia, que es el sujeto que no sabe, que es un saber no sabido, el del inconsciente, que es un sujeto del inconsciente, que es desde ahí desde donde va a trabajar el psicoanalista, desde su propio inconsciente, ¿no? Dice Cristina Rossi, saludos maestra Virginia, de Lacan me confunde aquello de significado y significante. El otro es lo referente a esta etapa del espejo. Bueno, Lacan va a hablar de significante, es decir, pero esto es algo, o sea, lo va a sacar de Freud de nuevo, insisto, pero él digamos, le pone el zoom, lo resalta para que por activa y por pasiva a lo largo de toda su obra trabaja esta cuestión. No importa el contenido de lo que dice el paciente, no es el contenido del relato lo que nos interesa, sino que son las palabras, lo que las palabras se dicen entre sí, son las repeticiones, son los fallidos, son los tropiezos, lo que escucha el psicoanalista. Por supuesto, esto ya lo dice Freud en la interpretación de los sueños y en los actos fallidos y en psicología, en psicopatología de la vida cotidiana. Todo esto ya lo ha dicho Freud, pero Lacan va a usar eso para desarrollar toda la teoría del significante, que son lo que las palabras se dicen entre sí. Ahí está el inconsciente, en lo que las palabras se dicen entre sí. Por lo tanto, no escuchamos el contenido de lo que dice el paciente, porque eso no es psicoanalítico, sino que lo que escuchamos es del discurso esas cuestiones, las repeticiones. Las repeticiones hacen que una palabra sea significante. El lapsus, el tropiezo, hace que una palabra sea significante. Es decir, no es el significado de las palabras. Hay una barra de resistencia de la significación entre el significante y el significado. No es que la palabra tenga un significado, sino que es cómo se relacionan las palabras o se repiten las palabras, abre una cadena significante. Y es esa cadena la que nos habla del sujeto del inconsciente. Bueno, hasta aquí podemos llegar hoy, pero seguiremos hablando de la teoría lacaniana. Esto ha sido un primer acercamiento. Continuaremos la próxima.